San Agustín nos dice que con los enemigos de la salvación sucede como con un perro bravo amarrado con una cadena. No nos puede morder si no nos acercamos demasiado a él. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Estamos meditando siempre acerca del combate espiritual. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre lo que conviene hacer cuando nuestra voluntad parece vencida y derrotada por esas pasiones y esos malos instintos que a veces se adueñan de nosotros. Muchas veces nos sucede que nuestra voluntad se encuentra muy débil y sin las fuerzas suficientes para ser capaz de resistir esos ataques y asaltos de las pasiones y de los deseos perversos que invitan a obrar el mal. En estos casos no hay que desanimarnos, ni hay que tampoco dejar de luchar. Y aunque los atractivos del mal sean sumamente fuertes, por más que hayamos caído muchas veces, es necesario recordar siempre este principio que nos debe animar. En la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. Perder una batalla o 10 batallas quizá no es perder la guerra. Quien sigue luchando puede terminar triunfando. Y hay que ser optimistas en esto, hermanos. Podemos al final triunfar sobre aquello que nos parece en algún momento inalcanzable. Lo podemos llegar a alcanzar. El alma debe preguntarse frecuentemente lo siguiente: ¿en verdad quiero vencer esta pasión? ¿Deseo triunfar sobre esta mala inclinación? ¿Me propongo seriamente tratar de obrar de tal manera que mi buen Dios quede contento de mi comportamiento? ¿Hago esfuerzos por no dejarme derrotar por este vicio o esta mala costumbre? ¿Quiero preferir cualquier otro mal antes que cometer un pecado? Si podemos responder a todo esto afirmativamente, ya, hermanos, hemos hecho un gran progreso. Hay ya una gran esperanza de triunfo. En las Sagradas Escrituras se nos cuenta en los libros de los Macabeos, o nos dice más bien Macabeo, que a Dios le da lo mismo conceder la victoria con muchas fuerzas que con pocas. Aunque nuestras fuerzas son muy poquitas, nuestra misma debilidad le va a ir proporcionando una ocasión más al poder de Dios, a la omnipotencia de Dios y a su misericordia para concedernos esas victorias. Y esto es bueno, al final es bueno, porque recuerden lo que hemos dicho antes: no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Por eso, reconocer nuestra debilidad y ver cómo Dios actúa en ella, eso es magnífico, porque estamos dándole siempre la gloria a nuestro Dios, que es quien viene en nuestro auxilio para librarnos de todo ese tipo de tentaciones, de todo ese tipo de situaciones que nos puedan alejar de su gracia. Pero ¿qué pasa si esa situación se hace desesperada? Puede suceder muchas veces que esos enemigos de nuestra santidad nos asalten con tanta violencia que la voluntad ya debilitada y cansada se sienta sin fuerzas para poder resistir. Pues tampoco en este caso debemos rendirnos, jamás. Hay que decirse a sí mismo: no me rindo, no consiento, no entrego mis armas.
y repetir, como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo: sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda Timoteo 1:12. El peor derrotado es el que fácilmente se declara vencido. Hay que repetir con el salmista, Salmo 69. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Que esta se convierta, si es posible, en una jaculatoria que podamos hacer a cada momento cuando nos veamos acechados por el enemigo, o que nos asalte un mal pensamiento, un mal deseo. Decirle al Señor: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Pedir esos auxilios de parte de Dios. Pedirle al Señor que nos venga a socorrer, que nos venga a ayudar para vencer esa situación o esa circunstancia que se nos está presentando. O también, como dice otro salmo: mira, Señor, cómo atacan, no me abandones, Dios de mi salvación. Recuerda, Señor, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Y si perseveramos en confiar en Dios e implorar su ayuda, podremos repetir las palabras del Salmo: si el Señor no nos hubiera auxiliado, nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Pero el Señor ha sido bueno y no permitió que nos arrastrara la corriente. Para poder ayudar a la voluntad, a fin de que no quede totalmente derrotada en los ataques que recibe de las pasiones y de esas inclinaciones hacia el mal, produce muy buen efecto en pensar, meditar en lo útil y provechoso que es resistir a esas tentaciones y el lograr obtener la victoria sobre ellas. Pensar también que los premios que vamos a recibir de parte de Dios, si nosotros salimos vencedores en esas situaciones, van a ser muy grandes. Eso nos debe motivar, y que los males de los cuales nos veremos libres, además, si no aceptamos esas malas inclinaciones, si no caemos en esas tentaciones, son inmensos, hermanos, de los que nos vamos a librar. Esos males que nos pueden venir después. Ya que tantas cosas que a veces vivimos en nuestra vida son una consecuencia de haber caído en esos pecados, de haber caído en esas tentaciones o de habernos dejado llevar por esas malas inclinaciones o esos malos deseos que vienen en ocasiones a nosotros. Supongamos que el enemigo que nos ataca es la impaciencia, que nos aflige alguna injusta persecución o que un trabajo nos está resultando molesto o cansón quizá. O un sufrimiento a lo mejor es muy doloroso tal vez, o que una situación se nos hace antipática o repugnante en algún momento y queremos explotar en actos de impaciencia y que eso nos quiera poner de mal humor y empezar a quejarnos y a protestar por esas situaciones que nos están acechando, nos están atacando. En ese caso es conveniente pensar en lo siguiente que vamos a proponer. Primero, considerar que ese mal lo merecemos por nuestros pecados y en caso de que nos haya sucedido por nuestra culpa, con mayor razón, pues tenemos que soportar la herida que nosotros mismos nos hicimos con nuestras propias manos. Segundo, si el mal no nos llegó por culpa nuestra, consideremos que nos está sirviendo para pagar pecados de nuestra vida pasada. Quizá sean pecados incluso que a lo mejor nosotros no hemos ofrecido una reparación por ellos. Quizá sean pecados que a lo mejor podemos purgar aquí en la tierra y que
la justicia divina quizás no nos había castigado por ellos y de los cuales no hemos hecho esa debida penitencia. Mucho mejor es pagar aquí, donde ganamos méritos y gloria sufriendo por causa de Cristo, que tener que irlos a pagar al purgatorio, donde quizás las penas sean más rigurosas a lo mejor. O al final, pues ir a parar al infierno por ellos, pues no vale la pena. Mejor hay que tratar de purgarlos acá. Al pensar en esto, debemos recibir los sufrimientos y contrariedades, no solamente con paciencia, sino con alegría y dándole gracias a Dios por ellos, porque al fin y al cabo nos están sirviendo como una forma de purificar nuestra alma para poder alcanzar la gloria eterna. Tercero, recordemos cuando tenemos algo que nos hace sufrir y que nos invita a la impaciencia, que si aceptamos las penas y contrariedades de cada día, estamos cumpliendo la condición que Jesús exige para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa condición? Entrar por la puerta estrecha. Es la puerta del sufrimiento y también la puerta de la mortificación. Y aquello que tanto recomienda también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Es una condición prácticamente, hermanos, como un requisito, el sufrir a causa de Cristo. Entrar por esa puerta estrecha, por esa puerta angosta, significa negarnos a nosotros mismos. Y esto es mortificarnos, claro. Cuarto, no olvidemos que cuanto más padecemos y más somos humillados en esta tierra, tanto más nos asemejamos a Jesús, cuya vida estuvo llena de padecimientos y de humillaciones además. Y cuanto más seamos semejantes acá, en este mundo, a Jesucristo, más alto será nuestro puesto en el cielo. Quinto, en lo que más se debe pensar en toda ocasión es en que tengamos que sufrir y en que recibiendo con paciencia esos sufrimientos estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pues Él, que habría podido muy bien librarnos de esos padecimientos o hacer que esos padecimientos no nos llegaran en ningún momento, los ha permitido. Y si los permite, es seguramente para nuestro bien. Pues lo único que Él desea para nosotros es nuestro mayor bien. Ahora bien, hay algunos avisos importantes acerca de cómo se debe presentar el combate espiritual. ¿Contra qué enemigos hay que combatir y con qué medios podemos vencer? Ante todo, debemos recordar que el combate espiritual es necesario hacerlo todos los días y durante toda nuestra existencia sobre la tierra. En esto no podemos dejar de luchar, ni siquiera cuando apenas nos faltan unos minutos de vida, porque dice San Pablo que posiblemente ya llegando a la meta podamos ser descalificados. Entonces no nos vamos a arriesgar, claro que no. Vamos a seguir luchando hasta en esos últimos segundos de nuestra vida. Este combate debe presentarse con constancia y con perseverancia, con esa convicción de que por más grandes y poderosos que sean los enemigos de nuestra santidad y por más mortíferos que sean sus ataques, muchísimo más poderoso es el Dios que nos protege y nos respalda en cada momento. Y más eficaces además son esas defensas que nuestro Dios nos quiere proporcionar para vencer en este combate. Cada uno de nosotros puede repetir lo que dice San Judas Tadeo en su carta en las Sagradas Escrituras, en los versículos 24 y 25. Al Dios Todopoderoso que es capaz de conservarnos victoriosos en la lucha por la salvación
y de librar a nuestra alma de toda mancha. A Él la gloria y el honor por todos los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosas estas palabras de San Judas Tadeo. Mire, Él dice que es todopoderoso, es capaz también de conservarnos victoriosos en la lucha por la salvación. Y es que, hermanos, si nosotros de verdad creyéramos esto, si de verdad creyéramos en nuestro corazón que Dios tiene de verdad ese poder para librarnos de las acechanzas del enemigo y de darnos esas armas para combatir y vencer, otra historia sería para nosotros. Hay un enemigo principal que hay que combatir y ese enemigo se llama amor propio. O si usted le quiere llamar de otra forma, llámele orgullo. Ese deseo de satisfacer nuestras propias inclinaciones indebidas y de darle gusto a nuestras pasiones. Y esta lucha, este combate, ese enemigo principal que tenemos, debemos nosotros estarlo combatiendo a cada rato. Y esto hasta el punto que ya nos parezcan agradables las humillaciones quizá y desprecios que la gente nos quiere hacer. Y esas contrariedades que vayan llegando contra los propios gustos e inclinaciones. Con el tiempo uno empieza, no a disfrutar esto, pero sí empieza a darse cuenta de que hay muchos desprecios, muchas humillaciones que nos vienen a causa de Jesús y que al final pues no nos tienen que robar la paz. Hay personas que a veces nos excluyen, nos desprecian, nos hacen a un lado porque nosotros tratamos a veces de llevar una vida más de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso nos hacen a un lado, por eso nos desprecian, por eso nos excluyen de muchas situaciones o de muchas cuestiones. Pero eso no nos debe a nosotros desmotivar, sino al contrario, hermanos, nos debe alegrar el ser despreciados por Cristo, porque si nos desprecian por hacer la voluntad de Dios o por llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues la gloria es para Dios al final. Es necesario no olvidar que en este campo las victorias son difíciles y que también se vuelven imperfectas, escasas y de poca duración, de hecho. Y no desanimarnos. Si se nota que las propias fuerzas ya no alcanzan para lograr salir vencedores, pues esas energías a veces nos faltan. A veces estamos cansados de nuestro caminar, pero si le pedimos a Dios, a nuestro buen Dios, que Él nos conceda siempre esas gracias que necesitamos, Él nos las va a conceder. Y recordemos las palabras del apóstol San Pablo cuando les escribe a los filipenses. Un texto muy común que todos lo sabemos de memoria, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de ese texto hay que leer el contexto, porque está hablando San Pablo, antes de decir esta frase, está hablando de pasar escasez, de pasar hambre y de todo lo demás. Entonces habla él de que él está acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez. Y que, por último, pues todo lo puede en Cristo, que es quien le da la fortaleza. Igual nosotros, hermanos, tenemos que confiar en que Dios nos va a fortalecer en cada momento de nuestra vida, que Cristo va a estar ahí presente con nosotros cuando estemos buscando hacer su voluntad, como ya lo he dicho. No hay que desanimarnos entonces, al considerar lo grande que es esa multitud y el furor de los enemigos de la salvación que nos están acechando a cada momento, porque mucho más grande que ellos es el poder de Dios. La bondad y el amor del Señor para con nosotros es mucho más grande que cualquier fuerza del enemigo. Y mucho más numerosas también son las gracias que el Señor nos concede que esos adversarios espirituales que nos pueden estar haciendo la vida imposible, que nos pueden estar atacando. Y aparte de eso, tenemos el auxilio de los ángeles del cielo, de las oraciones también, de aquellos santos que están intercediendo por nosotros allá en el cielo, en estos momentos ya,
que se interesan por nuestra salvación y que nos están acompañando en este combate espiritual. Todas estas consideraciones debemos tomarlas en cuenta, hermanos, porque ellas nos animan de tal modo a seguir adelante, a continuar en nuestro caminar. Y que aunque esos enemigos vengan a atacarnos y nos quieran hacer la vida imposible, saber que al final vamos a luchar por conservarnos fieles en los mandatos del Señor para la honra y gloria de Él. No hay que desanimarnos, ni siquiera cuando estemos constatando que los enemigos del alma son difíciles de vencer, porque hay enemigos que sí nos cuesta y que esa guerra espiritual es de todos los días y de todas las horas, de todos los minutos y de todos los segundos, que no tiene fin, pues, mientras estemos vivos, claro. No tendrá fin sino cuando termine nuestra vida sobre la tierra, y que a cada momento de nuestro caminar, de nuestra vida, nos hallamos nosotros amenazados por todas partes y muchas veces por esos enemigos de nuestra alma que no quieren que nosotros alcancemos la santidad, que no quieren que estemos un día en la gloria del Señor por la eternidad. Hay que hacerle guerra a esos enemigos, hermanos. Hay que seguir nosotros siempre en esa lucha constante, perseverar, seguir perseverando, seguir perseverando. Hay que sacar fuerzas de donde no hay, pedirle al Señor que nos dé esas fuerzas. San Agustín nos dice que con los enemigos de la salvación sucede como con un perro bravo amarrado con una cadena. No nos puede morder si no nos acercamos demasiado a Él. Si el enemigo ya fue vencido en la cruz, hermanos, el enemigo ya fue derrotado en la cruz. Cristo lo venció, Él ya está vencido. El problema es que nosotros no tenemos esa convicción. Dudamos de esa victoria de Jesucristo sobre el enemigo. Y eso nos hace caer en las garras del enemigo. Nos hace dejarnos llevar por nuestras inclinaciones, porque dudamos de esa victoria de Jesús sobre el enemigo. Podemos estar seguros de que nuestro divino capitán, nuestro divino Salvador, no va a soltarles esas cadenas, porque ya están vencidos, como ya lo he dicho. Y estos enemigos están encadenados ya, están amarrados. Y si nosotros nos acercamos demasiado ahí, pues ni modo, ya no se puede más. Pero si nos mantenemos a una distancia prudente, si nosotros no nos acercamos imprudentemente a ellos, jamás los enemigos de nuestra alma y de nuestro Salvador van a poder alcanzarnos. No nos va a poder morder ese perro bravo que está ahí amarrado y encadenado. Dios combate con nosotros y cuando le parezca oportuno nos va a conceder victorias si son para nuestro bien y para su mayor gloria. Aunque muchas veces en ese combate resultemos con heridas, porque esto va a suceder. De hecho, muchas veces va a suceder. Sabemos que cuando vamos a la batalla, pues corremos ese riesgo de salir heridos. Si nos proponemos no dejar jamás de combatir, terminaremos recibiendo esa corona que Dios tiene reservada para los vencedores. San Pablo dice: ahora me espera la corona merecida que el Señor, juez justo, me dará. ¡Qué convicción la de San Pablo! Ya quisiera yo esa convicción, hermanos, tener esa seguridad plena de que si me muero en este instante, me espera esa corona merecida que el Señor, juez justo, tiene preparada. Y poder decir: sí, ahora voy a ser coronado si muero. Pero esta certeza solamente la podemos lograr, la podemos conseguir, si nos ponemos de verdad en esta lucha, hermanos, si confiamos plenamente en que Dios nos va a proporcionar esos medios para luchar en nuestra santidad.
para alcanzar la perfección de nuestra alma. Pero hay que perseverar, hay que pedirle al Señor. No nos vamos a quedar derrotados en esas caídas que tenemos, porque al final pues todos caemos en algún momento. Pero lo importante es que no nos quedemos ahí tirados, dando lástima a veces, que es lo que queremos, dar lástima a los demás. No, hay que levantarnos con la frente en alto y continuar nuestro caminar hacia la perfección espiritual. Así que pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos conceda por medio de su Espíritu Santo esas gracias que necesitamos, esos dones que son necesarios, esos carismas que puedan ayudarnos a alcanzar la perfección de nuestra alma. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.